Muy bien, dice Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pongan atención, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a orar. Señores, esta mañana te pedimos que nos hable, que nos abra los ojos del entendimiento, que nos llene de toda sabiduría espiritual y que podamos entender tu voluntad para con nosotros en esta mañana. Señor, muéstranos tu camino. Por esto oramos y lo pedimos todos. En su nombre, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Yo he comenzado a predicar una serie de sermones donde usted va a recibir instrucción sobre cómo fortalecer su vida cristiana, su vida espiritual, donde estamos añadiendo herramientas a su camino cristiano. Y no hay mejor sitio para mirar que la vida de Jesús y el ministerio de Jesús. Nos toca a nosotros imitar a Jesús, seguir en sus pasos. De manera que esta mañana vamos a mirar este versículo, porque hay algo muy particular aquí que usted y yo tenemos que aprender, y se llama la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué rol jugó esto en la vida de Jesús y cómo esto aplica a su vida y la mía, y qué diferencia tiene esto de la salvación. Hay gente que, para sorpresa mía, lleva muchos años de evangelio y no lo comprende. Hay gente que le han enseñado distintas cosas, hay confusión, y a mí me es de prioridad que nosotros hablemos de esto en nuestra iglesia. Anoten ustedes que dice el versículo: Jesús lleno del Espíritu Santo. Así que Jesús se llenó del Espíritu Santo y estaba lleno del Espíritu Santo y no hizo nada sin la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús aseguró antes de emprender su ministerio que él tenía la llenura del Espíritu Santo. Eso significa mucho para usted y para mí hoy, lo vamos a ver luego. La pregunta es: ¿dónde Jesús se llenó del Espíritu Santo y cómo fue este proceso? ¿Y cómo usted se puede llenar del Espíritu Santo? Y por eso dice que volvió del Jordán, lleno del Espíritu Santo. En el capítulo anterior vemos qué era lo que Jesús hacía allí. Jesús fue al río a bautizarse con Juan el Bautista. Pero vamos a dar un pasito para atrás. Lo primero que ocurre es desde niño que Jesús está buscando tener una relación íntima y personal con Dios. A veces se le escapaba a la familia, el papá y la mamá, y decían: ¿dónde tú estabas, muchacho? En el templo. Yo tengo que estar en los asuntos de mi padre. Lo número uno, la prioridad número uno que usted y yo tenemos que hacer es tener una relación con nuestro Señor. Y cuando llegó el momento adecuado, Jesús fue a bautizarse a las aguas. Y llegó al punto que Juan le dijo: no, tú no tienes, muchacho, tú no te tienes que bautizar. Dijo: salte del medio, no me seas de estorbo, porque tengo que cumplir con todos los requisitos. Y bajó las aguas y se bautizó. Y lo tercero que ocurrió fue: una vez bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él. Y le dijo: tú eres mi hijo amado y quien tengo complacencia. Ahí usted tiene el proceso que pasó Jesús: relación con Dios, bautizarse en las aguas, llenura del Espíritu Santo. Eso es lo mismo, y es el mismo proceso que usted y yo tenemos que pasar. Usted necesita tener una relación personal con Jesucristo. Usted necesita bautizarse. Y tercero, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Ahora, una de las cosas que yo quiero que usted sepa bien claro en esta mañana: estamos animando a la gente a que busque la llenura del Espíritu Santo, pero la pregunta es: ¿quién puede buscar la llenura del Espíritu Santo? Solamente aquel que tenga una relación personal con Jesucristo. Si usted no ha tenido un encuentro con Jesús, si usted no es salvo, si usted no es salvo, si usted no tiene una relación personal de salvación, no pida la llenura del Espíritu Santo. Puede ser que no le llegue, y puede ser que le lleguen cosas peores. Cuando usted está invitando algo a su vida, puede ser algo peligroso. Pero cuando usted está en las manos del Padre, en las manos de Jesús, usted va a asegurarse que va a recibir la llenura del Espíritu Santo. Oiga, amados hermanos, hay muchas
muchas personas que quieren los beneficios, pero no tienen la responsabilidad. Y nosotros en esto tenemos que llevar la cruz de Jesús. Usted no puede ser un discípulo sin el Espíritu Santo, pero por otro lado, no puede tener el Espíritu Santo sin ser un discípulo. Y hay gente que no quiere el discipulado, pero quieren hacer proezas, quieren hacer señales, quieren hacer milagros. Y como siempre en todo lugar, se empieza por abajo. En segundo lugar, usted tiene que estar bautizado. Es importante el bautismo. El bautismo significa su compromiso con Jesús. Cuando daba la clase de orientación esta mañana, y yo esta analogía la he hecho con todos aquí, les dije que el bautismo es como el certificado de matrimonio. Es cuando usted firma de que usted está casado con Cristo Jesús. Cuando usted va a la boda, el ministro celebra las nupcias, pero al final usted tiene que firmar el certificado de matrimonio. Así pasa en la vida cristiana. Ustedes con sus labios confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Lo confiesa con sus labios, lo cree con su corazón y usted salva. Pero luego tiene que firmar el certificado de matrimonio. ¿Cuándo es eso? Cuando usted baja las aguas. Usted se compromete con Jesús. Cuando usted firma ese certificado de matrimonio, usted está diciendo legalmente: yo me he apartado para vivir para ella, o me he apartado para vivir con él. Ese es mi compromiso ante Dios y ante el Estado, ante el gobierno. Cuando usted se bautiza, usted baja las aguas con una bata blanca, porque usted le está diciendo al mundo entero: yo en esta mañana me comprometo para vivir para Cristo Jesús. Dejo el mundo, dejo el pecado, dejo el pasado para vivir una vida nueva. La pregunta es: ¿te casaste con Jesús? ¿Te apartaste para vivir para Él? Porque esos requisitos y prerequisitos son esenciales si usted va a buscar la llenura del Espíritu Santo. Hay gente que no quiere ni bautizarse, pero quiere la llenura del Espíritu Santo. Oigan, hermanos, y entonces viene la llenura del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Yo le voy a hablar de tres maneras, que son las más comunes, porque no hay una. ¿Y cómo Dios decide hacerlo en tu vida? Es decisión de Él. Y a lo mejor la manera en que te ocurra a ti es distinta a como le ocurre a tu hermano. Me explico. En la Biblia muchas veces leemos que Dios enviaba a los apóstoles para imponerle las manos a las personas y recibir la llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo no descendía si no se enviaba a los apóstoles. Hay una razón para esto. Esta mañana no es un estudio bíblico, pero yo quiero que ustedes sepan que en el libro de los Hechos era importante que los apóstoles, por ejemplo, fueran a Samaria a ver los samaritanos. Una vez Felipe terminó de predicar, los samaritanos aceptaron a Jesús, pero el Espíritu Santo no descendió. Había que enviar a los apóstoles. ¿Por qué? Porque sencillamente los judíos no aceptaban a los samaritanos. Y cuando Pedro y los demás apóstoles bajaron allí y oraron por ellos y descendió el Espíritu Santo, los ojos se le abrieron así. Porque entonces fue que entendieron que la salvación no era solamente para los judíos. Los samaritanos también han recibido el Espíritu. Y yo sé que para nosotros eso no significa a lo mejor mucho, pero los judíos no se mezclaron con los samaritanos, eran inmundos, eran gente contaminada. Estas cosas no se podían hacer y Dios le dijo: mata y come, porque este es mi pueblo. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? En muchos sentidos, usted y yo somos como los samaritanos. Usted no es un judío, usted es un gentil, y no se supone que el Espíritu Santo caiga sobre usted, pero cae. Y eso es lo hermoso y eso es lo precioso que es. Pues todavía hay hombres y mujeres a quien Dios designa para este ministerio de imponer las manos a la gente para que reciba la ayuda. Todavía hay, yo he visto eso, es algo precioso. Yo estuve una vez en un coliseo como con 15, 20 mil personas, y cuando el predicador bajó las manos se cayeron todos al piso, y yo estaba caminando por un mar de gente al lado de mí. Es impresionante cuando uno ve esas cosas. La segunda manera que esto ocurre es con el don de la fe. Algunos de ustedes han escuchado
la explicación de los diferentes dones y cómo se explican dones, pero el don de la fe, ¿bien?, es algo impresionante. El don de la fe para hacer milagros sobrenaturales en el nombre de Jesús. Y cuando usted tiene el don de la fe, en un momento Dios te usa para orar para cualquier cosa. Y parece tonto. Cuando mis niñas hicieron imponerle las manos al automóvil porque la batería no encendía el carro, Dios la usó con el don de la fe. Y ni yo mismo creía que el carro iba a encender. Y mis niñas pequeñas dijeron: papá, vamos a orar. Y pusieron las manos, y cuando me dijeron: enciéndelo ahora, ¡ran!, encendió el coche. Porque Dios lo usó. A veces alguien se acerca a usted y dice: yo no sé por qué, pero yo lo que siento es que tengo que orar por ti. Tú me dejas orar así, ¡paga!, y algo pasó. Y alguien te dice: a mí estas cosas no me ocurren, pero no sé. Dios ha puesto en mi corazón. El don de la fe es sobrenatural. El Espíritu Santo viene sobre ti y eso ocurre. Y a veces en la iglesia, alguien impone la mano sobre ti, ora para ti, para que tú recibas la llenura del Espíritu Santo y la recibes. Porque a Dios le plació. Y quiero que tú sepas que puedes orar por el que está al lado y no puede ocurrir nada. Así es esto. A veces hemos orado por la sanidad de una persona y se sana. Y el que está al lado dice: pues ora por mí para que Dios me sane a mí. Y no puede. Todo esto está en las manos de Dios y en la voluntad de Dios. Él hace como a él le place. Pero yo quiero que usted sepa que es frecuente, cuando se ora en fe, recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora quiero hablar de una tercera manera. Y si me permiten, les quiero pedir que busquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y quiero que veamos el versículo allí, el versículo 13. Y aquí Jesús está hablando de cómo los padres humanos se preocupan por sus hijos, sus hijas, y le dan obsequios a sus hijos. Y no importa, a veces tu papá es gruñón, pero te ama. A veces tu mamá es un poco fuerte, rígida, pero te ama. Y de eso está hablando aquí. Ahora miren ustedes la comparación que Jesús hace con el Padre Celestial. Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Aquí la clave es que usted le pida al Señor la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo usted se lo va a pedir? En la clave. Yo quiero que usted sepa que Dios mira el corazón. Hay gente que dice: yo he estado orando y nada pasa. ¿Por qué será, Señor? Pastor, explíqueme eso. Vamos a entrar un momentito en eso. Porque la verdad es que a mucha gente se le hace y se le está haciendo difícil conseguir la llenura del Espíritu Santo, y vamos a explicar por qué sucede esto. Muy bien. Entonces, a mi esposa, que ella y yo hemos estado muy enfermos durante esta semana, hermanos. Con la imposición de manos, la llenura es rápida, al momento. Pero cuando usted empieza a buscar la llenura, es un proceso más lento, que requiere sacrificio, que requiere entrega. La gente se tiene que apartar para el Señor, tiene que esperar en el Señor, tiene que apartarse en momentos de oración, en momentos de ayuno. A veces pasan días y usted cree que no va a pasar nada, hasta que eso empieza a fluir en su vida. Es algo hermoso. Cuando es por imposición de manos, es dramático, es espectacular. Pero cuando usted está buscando la llenura, usted está en solitario, ahí en una vida solitaria, ahí en privado. Pero la Biblia dice que si lo buscas en privado, Él te recompensa en público. El asunto es que muchas veces la gente busca lo fácil, pero Dios te pone la difícil. Y déjeme decirle, yo tuve que recibir la llenura por la difícil. Yo
Yo iba a la iglesia y veía a la gente cayéndose. Y salían hablando en lengua. Y yo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Porque a mí no. ¿Por qué? Porque a alguna gente es fácil todo, para algunos de nosotros no. Y yo dije, yo voy a buscar de la presencia de Dios. Y por eso muchas veces Dios nos tiene que llevar al desierto. Vieron ustedes que el Espíritu Santo me llevó al desierto. El desierto es un lugar de prueba. Es un sitio donde Dios te va a retar a ti. Es un sitio donde Dios va a ver el grado que tú das y el precio que tú estás dispuesto a pagar. Vamos a ponerlo en términos horizontales. Cuando hay un muchacho pretendiendo a una muchacha, la muchacha tiene que determinar si esto es en serio o no. Y vamos a ver cuánto está dispuesto a hacer por ella. Y a veces hay que pagar un precio bien grande, ¿verdad que sí? A veces las hermanas exageran, pero entendemos el punto. A veces exageran mucho. Dios quiere saber cuánto tú eras. Y una de las cosas que yo tuve que aprender es que en la vida cristiana hay un precio que pagar. Y vale la pena que tú pagues el precio. Si tú la amas a ella, paga el precio, vale la pena. Si tú quieres hacer las cosas en serio, paga el precio, vale la pena. Hoy en día vivimos en una cultura en la sociedad que decimos, ay no, eso es mucho sacrificio, eso es mucho esfuerzo. Pero yo quiero que tú sepas que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y eso significa que te tienes que entregar de todo corazón. Y lamentablemente la mala nueva es que Dios no comparte su gloria con nadie. Te lleva al desierto a purificarte, a sacar las impurezas de ti, porque Él es tu alfarero y mi alfarero. Y hasta que tú no endereces unas cosas en tu vida, no compartes su gloria contigo. No se dejen llevar por esos ministerios de la televisión y la radio. No, las cosas no funcionan así. Usted tiene que rendirse delante del Señor. Y cuando yo era joven, pero si habla con mi esposa va a decir que hasta el día de hoy, yo era obstinado. Yo era muy fuerte en mi voluntad. Demasiado. Me estaba hablando José Cabrera. En esta semana se encontró con un señor que asistía a la iglesia conmigo hace muchos años también. Hace 36 años para decirle. Me dice, ¿usted se acuerda de tal iglesia, en tal sitio? Yo, muchacho, imagínate. Y cuando yo conocí los caminos del Señor, yo todavía estaba en el servicio militar. Y cuando usted entra a la escuela de infantería, a usted no le enseñan a echar para atrás, usted va para adelante. ¿Bien? Y la verdad es que cuando usted está allí en el frente, usted tiembla y usted se asusta. La primera experiencia mía de yo ver las balas correr hacia mí, uno se queda así en blanco, uno no sabe qué hacer. Y yo empecé a mirar a mi derecha, a mi izquierda, a ver lo que iban a hacer los veteranos. Y los veteranos estaban en el piso, llorando, en estado de pánico, sacando de sus carteras retratos de su esposa y su esposa, porque no querían morir, quieren verlas a ellas, quieren ver sus hijos. Y yo decía, con esta que cuenta el ejército. Pero yo era un rookie y yo no sabía. Yo era demasiado de nuevo para tener temor. Y no me di cuenta sino hasta después que por mi estado de shock y de pánico, yo no reaccioné en temor. Yo sencillamente no lo había sentido todavía. Y cuando nosotros teníamos todos los rifles y todas las cosas y vimos el enemigo lo que quería decir nosotros, con todo aquel armamento, yo empecé a llorar. Porque me di cuenta que yo era una hormiga, que nos iban a pasar por encima y que yo me iba a morir. Ahí es que uno se humilla. Y cuando nosotros regresamos, ya no éramos verdes, ya éramos gente con experiencia. Y cuando regresamos a Fort Benning, donde es la escuela de infantería, allí todos los muchachos nuevos, ¡ah! Déjenlos a nosotros que los vamos a matar y qué sé yo. Ajá, hasta que tú llegues allí. ¿Bien? Y esa es la diferencia entre el que ha pasado por la experiencia y el que no. Y déjenme decirle a ustedes, así pasan los caminos cristianos. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, claro,
Ay, a mí nadie tiene que contarme nada. Y yo era así, yo entiendo esa dinámica, porque yo era así. Esta semana mi esposa y yo fuimos a visitar una pareja y el esposo me decía, a mí me gusta cómo usted habla porque usted tiene calle. Me dice, ¿usted ha pasado por aquí? Yo he pasado por aquí. Yo he pasado por aquí, yo sé lo que estoy diciendo. Y yo era testarudo y obstinado. Y cuando yo llegué a la iglesia era como yo decía, ¿saben lo que yo decía? Yo voy a arrodillar yo delante de Jesucristo. Yo no me arrodillo delante de ningún hombre. Pero al final tuve que arrodillarme ante el nombre de Jesús. Hay un texto que dice, porque toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Queridos amigos, yo quiero que usted sepa que Dios te ha sacado de algún sitio a ti, como me sacó a mí, y Dios te conoce y tus experiencias pasadas, y a veces no te la puede poner fácil, porque tú y yo somos difíciles, y a mí me la tuvo que poner difícil, porque yo era complicado. Como le digo, mi esposa dice que todavía lo soy, pero yo creo que he mejorado. Aleluya. Mire, y eso es lo que pasa en el desierto. Hay que pagar el precio. Y si tú no estás dispuesto a pagar el precio para recibir la ayuda del Espíritu Santo, tú no eres digno de él. No eres digno de la ayuda. Hay gente hoy en día que quiere andar en el mundo, en el pecado, pero también la ayuda del Espíritu Santo. Hay gente que quiere andar en adulterio y en mentira y en engaño y también la ayuda del Espíritu Santo. Yo he visto gente en la iglesia profetizando y ministrando, pero viven en el pecado. Pastor, ¿y cómo te explica eso? Es bien fácil. La Biblia dice que es un Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es un Espíritu Santo. Es puro, es limpio. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú recuperas tu integridad, tu dignidad como ser humano. Tu vocabulario, tu forma de expresarte es otra. Tú te santificas porque el Espíritu de Dios te hace limpio y puro. Y cuando tú no estás dispuesto a hacer las cosas del mundo, ¿por qué es que yo soy así? Pues entonces tú no eres digno de recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero pastor, usted me confunde porque a mí me dijeron allá que cuando yo acepté a Jesús yo tenía el Espíritu Santo. Sí, es cierto. El milagro de la regeneración ocurre. Pero escucha lo que tú acabas de decir. Yo tengo el Espíritu Santo. Sí, tú lo tienes. Cada vez que tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Porque Él te hace nueva criatura. Él te regenera. Sí, tú tienes el Espíritu Santo. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es si el Espíritu Santo te tiene a ti. Y por eso te tienen que llevar al desierto a ver tu corazón. Y no es para que Dios sepa, es para que tú te des cuenta. ¿Dónde está tu corazón? Cuando el muchacho le dice a la muchacha, te amo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? La muchacha tiene que de alguna manera ver si son palabrerías, si me están tratando de engañar o si esto es en serio. La muchacha tiene que ver dónde está tu corazón. Algún joven que está diciendo, pastor, no me metan en problemas. Si estás una muchacha joven y no está haciendo esto, te necesito una consulta, ¿sabes? Porque no se puede creer a cualquier persona. Y hay gente en el camino cristiano que dicen que, Señor, Señor. Pero la Biblia dice que al final Jesús va a decir, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no hacen lo que yo les pido. Se trata de obediencia y de compromiso y de entrega. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted es salvo. Pero cuando el Espíritu Santo lo tiene usted, usted tiene la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuándo es eso? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Estamos en Lucas 4:1. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu. Hay gente que tiene el Espíritu Santo, pero va donde quiera.
Yo voy a la iglesia para yo. A mí nadie me tiene que decir nada. La gente dice, santo, esa persona será salva. ¿Esa alma aceptó a Jesús? Tiene a Jesús, mira, aquí está, engavetado. Y cuando quiero ir a la iglesia, voy. La diferencia de la persona que está llena del Espíritu Santo es que el Espíritu te lleva, te dirige, te guía. Ya tú no eres el que decide. Ahora es el Espíritu Santo que te dice, levántate, ve a tal cosa, ve a tal sitio, ve a hablar a fulano, ve a hablar a fulano. Ahora Él es el Señor de tu vida. Mientras tanto, yo me mando a mí mismo. Eso le pasó al apóstol Pedro. Pedro, ahora tú decides a dónde vas. Pero va a llegar el día que otro te va a ceñir a ti. Hay un momento en tu vida cristiana que las cosas cambian. Al principio es fácil. Yo voy cuando quiera. Yo llego tarde. Los hermanos pidieron ayuda, pero me vaya algo. Y yo no sé cómo, a la gente se le ocurre que quiere tener un ministerio en la iglesia así. Pero el Señor es paciente con todos nosotros. Y el Señor fue paciente conmigo. Y cuando yo entendí que necesitaba buscar al Señor con todo mi corazón, y tenía que demostrarle que yo le amaba, y que mi compromiso era serio, y que yo no estaba jugando, yo recibí la llenura del Espíritu Santo. Y no la recibí como los hermanitos. Yo estaba orando en mi cuarto, y de momento me confundía cuando me empecé a hablar. Y yo creía que estaba cansado. Me había puesto un ayuno de esos 7 días. Y estoy cansado. Y no me daba cuenta que estaba hablando en lengua. Pero yo creía que yo me turbaba. Y cuando fui a la iglesia, en ese momento de ministración, yo traté de orar con un hermano de la iglesia y empecé a decir tonterías allí. Y la gente dijo, ¿tú estás hablando de eso? A veces la llenura es algo bien dramático, a veces usted ni cuenta se da. Pero usted necesita tomar de las aguas del Espíritu. Y tómese un vasito todos los días hasta que usted se llene. Y permita que el río de agua de vida fluya en su ser. Y cuando usted recibe la llenura del Espíritu Santo, una serie de cosas van a empezar a correr en su vida que para mí es importante compartirlas con usted en esta mañana. Su vida espiritual va a alcanzar otro nivel. Muchas veces la gente lee la Biblia y dice, yo no lo entiendo. Hay gente que dice, pastor, ¿cómo usted entiende la Biblia así? ¿Cómo usted hizo esto? ¿A qué universidad usted fue? Yo fui a la universidad, pero eso no es. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, te empieza a mostrar. La palabra cobra vida. Eso te habla. Y tú empiezas a tener ese entendimiento, se llama iluminación. Y Dios le place mostrarte a ti sus caminos. ¿Se acuerdan ustedes de los discípulos? Que cuando empezaron a hablar, la gente decía, ¿cómo esta gente tan galilea? Como gente que no tiene ningunos estudios, tienen tanta sabiduría. Fue el Espíritu Santo, ¿no, hermano? Hay gente en nuestras iglesias que son analfabetas, pero tienen una sabiduría increíble, es sabiduría del Espíritu. Hay gente que es pobre, pero viven como ricos. Que ni Donald Trump se le para al lado. Dicho sea de paso, vamos a sacar uno de Trump. Pero hay gente que piensa, si yo fuera millonario, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si Dios te va a bendecir, lo hablaba hoy del shalom de Dios. Y cuando tú tienes a Dios en su plenitud en tu vida, no necesitas nada más. No hay nada que compare con lo que Dios te da. Hay un tesoro tan grande que Dios tiene separado para ti, que no hay dinero en el mundo que se compare a él. Cuando trabajaba en la universidad, además, mucho antes, cuando mi esposa era facultad de la universidad, mi esposa estuvo 17 años en eso. Y llegaba a mal siempre, de las reuniones de facultad y todas estas cosas. Ella siempre añoraba un tiempo cuando no tuviera todas esas políticas. Déjeme decirle algo. En la universidad todos estos profesores tienen su ego. Y todos están compitiendo por sobresalir. Y
todos quieren tener más rango que el otro. Y es horrible. Es horrible. Se llama una carnicería. Es horrible. Todo el mundo se lo imagina de cierta manera. Porque usted va al salón de clase y toma las clases y su profesor le impresiona. Esa parte es buena. Pero cuando usted está allá, en la política, en las uniones, eso es bien difícil, hermano. Eso es bien difícil. Pero yo quiero que usted sepa que Cristo te da una paz tan tremenda, que no importa los grados académicos que tenga aquel, la riqueza que tenga aquel, la hermosura que tenga aquella, no importa, tú estás bien en Cristo Jesús. Y si hay algo que distingue a la persona que tiene la llenura del Espíritu Santo, es esa paz, esa tranquilidad. Por eso uno es sobrio y prudente, porque ya usted no anda buscando las cosas del mundo, porque usted sabe que lo que usted tiene es suficiente. Usted no necesita nada más. El apóstol Pablo dice que él era feliz, que todas las cosas del mundo las tenía por estiércol, por obtener el supremo conocimiento de Cristo Jesús. Lo segundo que ocurre cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo, mis queridos amigos, es que usted empieza el fruto. Empieza el fruto. Usted lee Gálatas, el fruto del Espíritu. Eso empieza a surgir en usted. Y Dios empieza a obrar en usted. Porque el Espíritu quiere transformar tu vida, que tú te parezcas a Cristo Jesús. Y eso comienza a obrar en ti. Y por eso la palabra dice que antes que tú lo pidas, ya el Señor está hablando en ti. Y te lo comienza a añadir. Y tú tranquilo porque tú sabes que eso viene. Y tú tranquilo porque tú sabes que papá es bueno. Y tú tranquilo porque tú sabes que estas cosas están en las manos de Dios. Y Dios está en control. La persona que está llena del Espíritu Santo sabe esto. Por eso, amados hermanos, los cristianos primitivos los metían al coliseo con animales, con bestias salvajes y cantaban al Señor. Estamos tranquilos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. No estaban en la desesperación y en la ansiedad que muchas veces nosotros estamos. Señor, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Llega un momento que tú tienes que entregarle todas estas cosas a Cristo y decirle, Señor, en tu mano. En tu mano deposito mi alma. Yo sé que no dejarás mi alma en el cielo. Señor, yo sé que en tu tiempo tú te vas a glorificar en nuestras vidas. Señor, yo sé que no importa si la gente del mundo me humilla, en tu momento tú me exaltarás a mí. Señor, tú eres mi justicia, tú eres mi refugio, tú eres mi escondedero, en ti estoy confiado. Lo tercero que ocurre, amado hermano, es la guianza sobrenatural del Espíritu Santo. Constantemente veo a la gente decirme a mí, ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde tengo que ir? No sé, yo también. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, llega un momento que el Espíritu te dice, es esto, Luis, no es lo que tú pensabas. Te habla, te muestra. Porque Dios no es mudo, te habla. Y no hay cosa más linda que escuchar la voz de Dios y tener la guianza del Señor. Pero eso ocurre cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo. Mientras usted tenga a Jesucristo así, mire, bien engavetado aquí, yo tengo a Jesús, eso no va a ocurrir. Porque tú estás en control. Lo que está esperando es que tú le digas al Señor, tú eres el que está acá. Tú eres el que decide. Yo te sigo a ti. Cuando esa transacción cambie en tu vida, cuando tú mueras al yo y tú digas, no vivo yo, sino vive Cristo en mí, esto cambia, amado hermano. Esto cambia. Y por eso hay que buscarlo en ayuno, en oración, en súplica, en ruego, y decirle, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Y Dios mira el corazón y sabe si lo estás diciendo con sinceridad. Mis queridos amigos, hoy vivimos en una cultura donde la gente quiere las cosas rápidas, deprisa, ligero y fácil. Las cosas del Señor cuestan. Y como decía mi hermano, muchas de las cosas que yo sé es porque caminé un camino muy largo. Y yo quisiera que ustedes pudieran entrar en esa dimensión para que les vaya bien y para que usted sea de bendición a nuestra iglesia.
Le hablé de la experiencia militar. Yo quiero que usted sepa que ningún soldado va a la batalla si no tiene todo su equipo. Imagínense usted ir allá enfrente y no tiene ni su rifle. Está en problema. Serio. El militar tiene que tener todo su equipo listo para estar allá en la batalla. Pregunta. Usted como cristiano y cristiano, ¿tiene toda la armadura de Dios? ¿Tiene todas las armas del Espíritu que usted necesita? ¿Para qué necesito yo, pastor, la llenura del Espíritu Santo? Pues bien fácil. Vamos a terminar mirando por qué Jesús estaba en el desierto otra vez. En el desierto Jesús fue tentado por el diablo. Se enfrentó al enemigo. Y cuando tú recibas la llenura del Espíritu Santo, te van a llevar al desierto. Y te vas a enfrentar a tu enemigo, a tu enemiga. Yo no sé cuál es ese. Yo sé cuál es el mío. Y tuve que enfrentarme. Y vas a tener que estar dispuesto o dispuesta a decir, sí, Señor, hágase tu voluntad. Y te van a quebrantar. Y te vas a tener que humillar. Y vas a tener que bajar el lomo. Y vas a tener que aprender a ser manso. Y vas a tener que aprender a quedarte callada. ¿Por qué, pastor, tan seria la cosa? Porque dice la Biblia que somos duros de corazón. Yo no digo eso, lo dice la Biblia. Y Dios lo que quiere es que cuando Él te diga a la izquierda, tú doblas a la izquierda. Cuando Él te diga a la derecha, tú doblas a la derecha. Y cuando Él te diga ahora, tú vas a orar. Que tú hagas su voluntad. Y Jesús estaba allí. Y el diablito le dijo, ¿tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. Solución fácil, sencilla. Veníamos con Nelly en el automóvil y Nelly hablaba de estas cosas. Y Nelly no sabía que yo iba a predicar eso hoy. Pero yo me gocé y dije, Señor, ¿me está hablando? Yo sé que esto es lo que tengo que hablar hoy. El diablo te da soluciones fáciles. El Señor no te da soluciones fáciles. Aquí hay que pagar un precio, y precio de sangre. A Jesús no le dieron una solución fácil, le dieron la cruz. Pero lo único que te quiero decir es que el sacrificio vale la pena. Que nuestra labor en el Señor no es en vano. Que si tú quieres seguir desenfrenando al mundo, sigue buscando lo fácil. Pero en Cristo aprendemos a esperar en el Señor. Aprendemos su tiempo. Aprendemos a pagar el precio, porque sabemos que en su tiempo todo será y será de gran bendición, amados hermanos. Lo segundo que le quiero decir, ¿qué pasó a Jesús allí? Jesús venció a su enemigo. Y eso es lo que el Señor va a hacer contigo cuando te dé la llenura del Espíritu Santo. La gente empieza, ¿por qué me pasan tantas cosas, pastor? Yo hice caso de lo que usted me dijo, empecé a leer la Biblia, empecé a orar, pero me empezaron a pasar cuántas cosas hay. Sí, me llevaron al desierto. Pero me están dando una pela, seguro que sí. Y te van a seguir dando golpes. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú aprendas. ¿Aprender qué? A vencer a tu enemigo. ¿Usted entendió lo que le acabo de decir? Te lleva el Espíritu al desierto para que tú aprendas a vencer. Porque el Señor no te está diciendo que te va a hacer una persona de éxito. Eso es lo que dice el mundo. Es una persona de éxito. No hay ningún sitio en la Biblia que diga eso. Déjenme explicarles lo que dice la Biblia, que tú y yo somos vencedores en Cristo Jesús. No busques el éxito, busca ser un vencedor en el Señor. Aquí está el secreto. Cuando tú aprendes a vencer, tienes éxito. Pero a la manera de Dios y no como lo ofrece el mundo. Y Jesús estuvo dispuesto en el desierto y no le hizo caso al diablo. Lo venció en el nombre de Jesús. En el desierto es donde usted crece espiritualmente. En el desierto es donde usted se desarrolla como cristiano. En el desierto es donde usted alcanza madurez. El desierto es la calle que usted tiene que caminar en Cristo Jesús. Amén. Manera fácil. Miren la manera fácil. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, había un hombre llamado Simón el Mago. Y cuando él vio a los apóstoles llenos del Espíritu Santo,
imponiéndole la mano sobre la gente para que recibieran la llenura del Espíritu Santo, Simón le dijo: ¿cuánto tú quieres? ¿Cuánto tú quieres? Y le daba: ¿qué tú estás haciendo, chico? Yo estoy dispuesto a pagar lo que sea, para que a mí también me den ese don de imponer mis manos sobre la gente para que reciban la llenura del Espíritu Santo. ¿Y usted ha leído esa historia? Los apóstoles dijeron: sigue tu camino, tu corazón está en mal sitio, tu corazón está en prisiones de maldad. ¿Tú crees que el don de Dios se compra? ¿Se recibe por dinero? Esto no es así. Aquí hay que pagar un precio, y a quien Simón se lo dio, a Pedro. Simón no se imaginaba el precio que Pedro había pagado. Pedro, el que lo negó 3 veces. Pedro, el que gimió y lloró. Pedro, a quien Jesús tuvo que ir a buscar y decirle: yo te restauro. Te caíste, tropezaste, tu vida espiritual está en pedazos, pero yo te hago de nuevo. Lo único que yo quiero saber, Pedro, es esto: tú me amas. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. En esta mañana, tú le amas. Tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Él, seguirlo a Él, lo que Él te pide. Es importante la llenura del Espíritu Santo. Yo te animo y te exhorto a que tú pidas la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero terminar citando a Jesús en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Lo primero que dijo fue esto: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Segunda cita, ahí mismo en el capítulo 1 de los Hechos. No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los últimos de la tierra. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis en vino, con vino en el cual hay disolución, antes bien que se llenen del Espíritu Santo. Búscalo, pídelo, llénate de Él. Tu vida va a cambiar, tu vida cristiana va a cambiar, tu vida espiritual va a cambiar, vas a ser otra persona. Hay gente que dice: ay, que mucho me cuesta ir a la iglesia, qué difícil es, que tengo que hacer un gran sacrificio. ¿Sí? Tienes que aprender a vencer. Y se vence en Él. Él te va a dar el poder para que tú tengas la victoria. Y después de eso, más hermano, usted lo va a tener una sonrisa. Y lo único que usted va a decir es: gracias, Señor. Gracias, Señor. Encomienda tus caminos a Jehová y Él hará. Él hará. Vamos en esta mañana a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros ojos.